Buenos días, que este domingo sea un domingo lleno de bendiciones. Qué bueno estar ya reunidos para celebrar al Señor. Que esta mañana el Señor nos hable, que esta mañana el Señor nos llene. Y para eso nos vamos a poner en común acuerdo para orar y vamos a aclamarle al Señor. Vamos a darle primeramente, dice su palabra, entrar por sus atrios con acción de gracias. Entonces todos en unidad de fe le vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno. Luego vamos a pedir por el gobierno, vamos a pedir por las personas que están enfermas, vamos a pedir por cada uno de nuestros hermanos, vamos a pedir por la reapertura de la iglesia y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Así que comencemos a orar. Padre, gracias porque este día tú nos has dado la oportunidad de estar nuevamente alabando tu nombre, Señor. Gracias porque este día tu poder se ha perfeccionado en nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a guiar este día en lo que debemos de hacer, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias porque aquí estamos con salud, porque tú nos has guardado, porque tú has estado con nosotros, has puesto una coraza alrededor de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, ¿sabes? Nuestro corazón está tan agradecido contigo, porque tú no nos has dejado nunca. Todo este tiempo has estado allí pegadito a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre de misericordia. Gracias. Te agradecemos, Señor, tu amor. Te agradecemos tu bondad. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú haces, Padre. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos y hoy le decimos a nuestra alma: alma mía, dígale usted a su alma: alma mía, hoy he decidido adorar a mi Rey. Hoy, este día, tomo la decisión de que mi espíritu sea libre y pueda adorar y que mi vida sea una adoración en espíritu y en verdad para mi Señor. Padre amado, hoy te pedimos misericordia por nuestro país, Señor. Y te pedimos misericordia por el mundo entero, Padre. Que tu voluntad se haga, Señor, en cada lugar, en cada rincón, en cada parte del mundo, Señor. Queremos pedirte por Señor, el gobierno de El Salvador, por el presidente, Señor, por el secretario, Padre, por los que están, Señor, ahí, por los asesores del presidente, Señor. Que por favor le dé sabiduría, Padre, le ayude, Señor, a entender lo que tú quieres que Él haga para el pueblo de El Salvador, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que su oído, Señor, pueda ser abierto y Él pueda seguir, Señor, y hacer las cosas por el bien de nuestro país. Igual, Señor, por los diputados, Señor. Te pido que el presidente y los diputados puedan llegar a ponerse de acuerdo, hacer las cosas que son por el bien del país, mi Dios. Que tu sabiduría esté con ellos, Señor. Yo sé que tú puedes, Señor. Pero sé, Señor, que tu voluntad es la que se está haciendo y aceptamos tu voluntad. Pero tú puedes operar un cambio, Padre, en nuestro gobierno, Señor. Te pido, Señor, por los gobernadores, los alcaldes, Padre amado. Te pedimos, Padre, por los ministros. También que les guardes, Señor, porque andan en varios lugares, que tú les guardes, el ministro de salud. También que le des sabiduría, la ministra de educación, Señor. Guárdales y ayúdales, Señor, a hacer las cosas
correctas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, por todos los médicos, Señor, enfermeras, Señor, personal de limpieza, administrativo, de hospitales, Señor, tanto públicos como privados, que tú les guardes, que tú les cubras, que tengan misericordia de ellos y, Señor, que cada uno de ellos, Padre, se acerquen a ti, Señor, que te entreguen su corazón, Padre, que cada uno de ellos pueda ver la necesidad que tiene de ti, que no veamos solo lo propio, sino que lo de los demás. Mira estos médicos que están enfermos, Señor, que tienen COVID y cualquier otra enfermedad, Señor, ten misericordia de ellos, por favor, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Señor, por todos los que salen a trabajar, Padre, cúbrelos con tu sangre, Señor, por los de los laboratorios clínicos, Padre, cubre a Gaby, Señor, a Elizabeth, a Sandra, Señor, cúbrelos, Señor, con tu sangre, Padre, que todo lo que hagan sea para gloria tuya, Señor. Sé que tú caminas con ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Por los que ya están conectados, Padre, te pido que los llenes de tu presencia, que les des de tu poder, de tu amor y que sean llenos hoy. Y los que todavía no se han conectado, Padre, que les animes a buscar de ti esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, los que se han desanimado por las circunstancias, que tú, Señor, llegues hasta donde ellos están y que ellos, Señor, vuelvan a ti, Señor, y que la pasión por ti, Señor, ese fuego, esa pasión por ti, Señor, no se apague nunca, Padre. Que sigamos adelante todo el tiempo, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias porque tu presencia nos va a acompañar esta mañana, Padre. Y te pido por la palabra que nos vas a dar. La palabra, Señor, va a salir, Señor. Pero, Señor, tú vas a hacer, Señor, que caiga en tierra fértil. Y, Señor, que la palabra sea entendida y sea puesta en práctica, mi Dios. Ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Gracias. Dejamos este tiempo, Señor, en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Que Dios les bendiga. Podemos hoy dejar que la presencia de Dios se mueva con libertad. Ahí los que están conectados, les invito a que podamos hoy levantar nuestras manos en alto y alabar el nombre de Dios. Como decía Jaime el día de ayer, ahí donde usted está en su casa puede hacerlo. Cuando se dé este momento de orar, de cantar, puede usted hacerlo con toda libertad. Porque la palabra de Dios dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Alabándole en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Cántale cuán grande
nombre, sobre todo nombre. Eres digno de alabar, y ni se dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale.
toda libertad. Te alabamos, Señor Jesús. Mi corazón te entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Puedes alabarle. Hay un momento donde estás. Puedes alabarle con toda libertad a Él. Levantamos nuestra voz a ti, Señor Jesús. Eres digno, digno. Eres santo y poderoso. Te alabamos, Señor Jesús. Digno, digno eres tú, Señor Jesús. Bueno eres tú, Señor. Ahí donde está puede darle gracias a Él un momentito con sus palabras. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna. Porque hoy podemos respirar tu amor, tu paz. Podemos respirar tu libertad, Señor Jesús, y cantarte con alegría, con todo nuestro corazón, Señor Jesús. Bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú, Señor. Santo y poderoso, digno, digno. Te alabamos, Señor. Bueno eres tú, Señor Jesús. Tómese un momento más y bendiga a Dios. Exalte a Dios. Te damos gloria a ti, Señor. Digno, digno, santo. Aleluya. Bueno es Dios, hermano, y para siempre su misericordia. Y hoy queremos seguir alabando al Señor, dándole gracias a Él. Amén. Bueno, estamos otra vez aquí viéndonos. ¿Ustedes me están viendo? Quiero darles este día la bienvenida a esta celebración para el Señor y bendecirlos. La bendición de Dios está ya con cada uno de nosotros. Pero déjenme desearle que esta semana sea una semana próspera, llena del Espíritu Santo, llena de la gracia de Dios, llena de la salud de Dios, llena de la misericordia de Dios. Y recordarte que Dios está contigo, que nunca te ha abandonado y que no importa las circunstancias, Él está ahí y esto pronto pasará. Así que bienvenidos todos. Ahí en su casa se pueden abrazar, darse un beso y de aquí también les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Bendiciones. Qué bueno poder verlos esta mañana a través de este canal, ¿verdad? Y digo verlos porque usted nos mira a nosotros, ¿verdad? Pero, como decía el apóstol Pablo, aunque no estoy presente en cuerpo, lo estoy en espíritu, y yo siempre he creído y lo declaro,
que esta es una reunión espiritual. Aunque no estamos en un lugar físico reunidos todos en un mismo lugar, estamos reunidos alrededor de la palabra de nuestro Dios, alrededor de su Espíritu, de su presencia. Así que qué bueno que esta mañana podamos estar ya reunidos. Esta mañana yo quiero hablar acerca de algo que me llamó mucho la atención esta semana. A mí me gusta leer los artículos del hermano Pablo, ya murió hace muchos años, pero sus publicaciones y todo eso siguen abundando ahí en las redes, y hay una página del ministerio de él. Entonces yo siempre leo lo que se publica de los mensajes que él daba, que eran unos mensajes puntuales, cortos, pero con mucho contenido. Y eso me hizo reflexionar acerca de algo que es sumamente importante en la vida de cada uno de los creyentes, y es acerca de la voluntad. Entonces Dios me motivó a ponerle por tema esta mañana a la prédica, ¿cuál voluntad hacer? Y para ello yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 42. Está Jesús en el huerto de los Olivos, la noche antes de pasar todo su calvario. Era una noche, un momento de tensión, humanamente hablando. Jesús estaba afligido, dice la palabra, y Jesús hizo esta pregunta mientras él oraba. Dice lo siguiente, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, que había orado la primera vez, diciendo, oiga, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo quiero enfatizar en esa última expresión, hágase tu voluntad. Oramos. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra que tú traes a nuestras vidas, Señor. Pedimos, Dios, que ella nos anime, nos aliente, nos exhorte, nos instruya, Señor, nos capacite para ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, fieles seguidores de Cristo, obedientes a la palabra del Dios Padre. Gracias, Señor. Una de las necesidades más básicas de todo cristiano, y por qué no decirlo, de toda persona, es conocer la voluntad, principalmente la voluntad de Dios. Y a quién mejor que a los creyentes se nos ha dado la oportunidad de llegar a conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo que se nos ha dado la oportunidad? Porque siendo hijos de Dios, siendo seguidores de Cristo, Dios manifiesta en su palabra su voluntad. Entonces usted y yo tenemos la oportunidad tremenda, el privilegio enorme de poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces es difícil conocer hasta nuestra propia voluntad. O sea, sabemos qué hacer, pero muchas veces los creyentes dicen, como decía el chavo, lo hice sin querer queriendo, ¿no? Una expresión que realmente funciona, porque hay gente que dice, no, es que yo no quería hacerlo, pero lo hice, ¿verdad? Entonces eso es que sin querer queriendo. La Biblia ocupa un buen espacio, ocupa mucho de su parte en mostrar la voluntad de Dios a lo largo de toda ella, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero los creyentes o se pasan toda la vida, o nos pasamos, más bien dicho, toda la vida queriendo encontrar, conocer la voluntad de Dios, pero
creo que no toda la cristiandad llega a conocer la voluntad de Dios, y principalmente en los momentos en que vendrían a fortalecer, a enriquecer y a bendecir la vida de cada uno de nosotros. Y el hecho de no conocer la voluntad de Dios implica que cada uno de nosotros terminamos haciendo nuestra voluntad. Aún cuando hemos conocido parte de la voluntad de Dios, muchas veces hacemos la voluntad humana, la voluntad propia. Por eso es que me llamó la atención este versículo, porque Jesús dice, hágase tu voluntad, que eso quiere decir o implica que Jesús tenía su propia voluntad. Era un hombre con voluntad propia, porque Dios, en la libertad que nos ha dado, en el libre albedrío que nos ha concedido, nos ha provisto de voluntad. Fíjese que me gustó esta parte que leí del mensaje del hermano Pablo, porque él definía la voluntad de esta manera, bien entendible. Dice, la voluntad es la parte muy especial del ser humano que le da la capacidad, oiga, de imaginar, de creer, de soñar, de amar, entre muchas cosas, pero principalmente esas. Imagínense, la capacidad de imaginar. O sea que usted y yo, con la voluntad que Dios nos ha dado, podemos imaginarnos muchas cosas. Por ejemplo, yo nunca he visto lo he visto por la tele, por fotos, un bisonte, pero yo me puedo imaginar viéndolo así físicamente, un tanto de cerca, ¿verdad? Porque hay excursiones para ir a conocerlos. Yo me imagino lo majestuoso, lo fuerte, lo imponente que es, pero yo realmente no conozco eso así físicamente, pero tengo la capacidad para imaginarme, tengo la capacidad de creer, y esa misma capacidad de creer fue la que Dios utilizó para que yo pudiera creer que Jesucristo es su Hijo y es el Salvador del mundo, de la humanidad. Y eso me ha permitido hoy ser un creyente, un seguidor de Cristo. También es la capacidad de soñar. Pregunto, ¿cuántos sueños tiene usted? ¿Cuáles son sus sueños? Los suyos, los propios. Porque estoy hablando de la voluntad humana. Hay muchos que sueñan con ser astronautas. Hace poco, el día de ayer o antier, creo que fue que salió en el diario un reportaje acerca de los niños astronautas de aquí El Salvador. O sea, hicieron unas actividades ahí y todo eso, y vieron niños que unos querían ser astronautas, otros querían ser de gente de tecnología y cosas así. Pues esos son sueños. La voluntad es la que nos da la capacidad, y la capacidad de amar. Humanamente hablando, del amor que el ser humano común y corriente logra experimentar y desarrollar. Y cuanto más nosotros, los hijos de Dios, que se nos da la oportunidad de creer y de poder desarrollar el verdadero amor, el amor ágape, el amor de Dios. También en la parte, dice, que permite al hombre tener fe, experimentar esperanza, creer en sí mismo y conocer a Dios. Oye, entonces, la voluntad es algo esencial en la vida del ser humano. Y es tan especial, primeramente, porque Dios fue el que nos la dio. Dios puso voluntad en todos los seres humanos. Así como Él tiene su propia voluntad, la voluntad divina, así todos los seres humanos tenemos voluntad propia. Ahora, ya siendo hijos de Dios,
como le repito, tenemos la oportunidad de poder decidir cuál voluntad hacer. Yo creo firmemente que usted, al igual que yo, creemos en la voluntad de Dios. O sea, lo hemos leído tantas veces, ahí en Romanos 12, en donde dice la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, usted y yo, de alguna manera, lo sabemos. Pero generalmente confundimos cuál es la voluntad de Dios y con las decisiones propias que nosotros tomamos. Muchas veces creemos que esa es la voluntad de Dios y no es cierto. Muchas veces son nuestros actos, nuestras obras que realizamos, que hacemos. La voluntad de Dios es todo lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Y ahí está el meollo de la cuestión. Muchas veces no es que no la conozcamos, muchas veces es que no la queremos hacer por diferentes razones. Porque no nos conviene, porque va contrario a lo que nosotros esperamos o queremos, porque pensamos que es algo que nos va a hacer mal o un daño, y déjeme decirle que Dios no hace nada para dañarnos. Todo lo que Él hace, por mal que nos parezca a nosotros, por negativo que lo podamos ver, siempre tiene un propósito bueno, positivo en Dios. Fíjense, dice que es preferible, que lo que dice, si no me equivoco, habrá que buscarlo, que alguien entre sin mano o sin un miembro, a que se pierda allá al reino de los cielos. Exacto. Entonces, cuando a mí me amputaron la pierna, yo hubiera dicho qué desgracia, que Dios más malo hizo que me quitaran la pierna, porque no me hizo el milagro de salvarme la pierna. Él podía haberlo hecho, y claro, Él tiene todo el poder. Pero el propósito de Dios es un propósito eterno, un propósito divino, un propósito bueno. Entonces era preferible perder un miembro a perder otra cosa mayor, más excelente, más grandiosa. Entonces, entender eso. Mateo 18, 8. A ver, léelo por favor, Paul. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Aleluya. Imagínense. Entonces, y cualquiera diría, qué bárbaro ese Dios que prefiere quitarle un brazo, una pierna o un ojo a una persona. No, lo que Dios nos está dando a entender, y muchas veces se vuelve real, físico, tangible. Es preferible entrar así que perder la vida, dice. ¿No? Yo prefiero la vida eterna que mi pierna que me estaba haciendo pecar, como dice la palabra, que me estaba llevando quizás a tener implicaciones que iban a ser un estorbo tremendo en mi vida. Entonces, y fíjense que es tan tremendo que una hermana, Clelia Godínez, es la doctora que a mí me ha visto ya por un buen tiempo. Ella, después de que yo salí de la operación, me dio una palabra bien tremenda que implicaba eso. Entonces yo pude entender que era la voluntad de Dios que se había cumplido perfecta en mi vida. Y eso vino todavía a darme más ánimo, más fuerza para seguir adelante. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser en beneficio de nosotros. Miren lo que dice en los evangelios. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y ellos le pidieron que le enseñaran a orar, Jesús les dio, tanto en Mateo 6 como en Lucas 11, les enseñó la oración al Padre. Pero la parte que me interesa para este tema, en Mateo 6,
versículos 9 y 10, dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, oiga, como en el cielo, así también en la tierra. Y el apóstol Lucas lo vuelve a escribir, tal vez un tanto diferente, pero es el mismo sentido. Dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está diciendo? Que Dios lo que quiere es que su voluntad se cumpla tanto como se hace allá en el cielo donde Él habita, como aquí en la tierra donde habitamos nosotros los hombres, que tenemos nuestra propia voluntad. La voluntad divina, la voluntad humana, la voluntad del cielo y la voluntad de la tierra. Son dos voluntades. Pero Dios quiere que su voluntad, que es la que se cumple en el cielo, que es la divina, que es la que sale de la boca de Él, se cumpla también en la tierra. Y podemos figurarlo, la tierra como el globo terráqueo, o podemos figurar la tierra como individualmente la persona de cada ser humano. Entonces, Dios lo que quiere es que su voluntad se cumpla en el cielo y en la tierra, donde los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos, cada uno tiene su propia voluntad. Y es la que permite tomar decisiones, soñar, imaginar, creer, tener esperanza. Y entonces Dios lo que quiere es que usted y yo cambiemos de hacer nuestra voluntad a hacer la suya, a anteponer la voluntad de Él a la nuestra. Básicamente, en una palabra, anularla. Dios no es que esté queriendo títeres ni marionetas, sino que Dios sabe lo mejor que hay para cada persona. Amén. Por eso dice: yo tengo planes, dice Dios. Fíjense. Y también hay planes humanos, ¿o no? Usted tiene planes, yo tengo planes. Pero también Dios tiene sus propios planes para cada persona, para cada comunidad, para cada país, para la tierra. Entonces viene Dios y dice: yo tengo planes de bendición para ti. O sea, planes buenos, planes de paz. Entonces Dios quiere que esos planes se cumplan en nuestra vida. Esa es su voluntad. Dios no te está diciendo que, por ejemplo, que no estudies. No. Estudia, aprende, principalmente la palabra, pero también estudia una carrera. Sé diligente, pon todo tu empeño en ello, pero no te apoyes en tu propia prudencia, sino que permite que el Dios Todopoderoso te ayude, te dé sabiduría, te dé inteligencia para entender las cosas, para comprenderlas, para que puedas ser un buen elemento que ayuda a la sociedad, que apoya, que hace buenas obras en esta tierra. Dios utiliza lo que uno es para sus propósitos, lo que Él le permite ser a uno para sus propósitos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fíjense, Él expresó su devoción por obedecer al Padre. Su compromiso con la misión que le había dado el Padre era tremendo. Y Él se sentía satisfecho de hacer la voluntad del Padre. Esto nos indica que la voluntad de Dios da preceptos e indicaciones. Por eso es que Jesús decía que Él no había venido a hacer su voluntad sino la del Padre. Y por eso es que cuando está orando en el huerto de los olivos, le dice al Padre: que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es importantísimo.
Jesús conocía, sabía que él tenía voluntad propia. Como hombre, él conocía eso. Que su padre le había dado el derecho, le había concedido tener voluntad para poder tomar decisiones propias. Pero también conocía y sabía que era mejor hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Si usted me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, vamos a ver qué dice ahí. Dice Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando Jesús lo relaciona con su comida, ¿por qué come usted? Por necesidad, así es. Esa es la respuesta correcta. También se come por el placer, pero principalmente se come por necesidad. ¿Ah? ¿No le ha pasado a usted que a veces deja un tiempo de comer? A algunos, hay otros que comen hasta de más. Aquí le da risa. Entonces, ¿por qué? Porque hay quienes pasan comiendo todo el día y quienes pasan con hambre todo el día. Entonces, pero uno come principalmente porque hay una necesidad. Por eso es que el alimento es una necesidad básica, primaria, porque hay que satisfacer esa necesidad en el cuerpo humano. Entonces, Jesús tenía necesidad de hacer la voluntad del Padre. Por eso lo compara con la comida, porque la comida es una necesidad y la voluntad de Dios es una necesidad en la vida de cada uno de los creyentes. Nosotros, oiga, lo que le voy a decir, esto no lo tengo escrito. Nosotros necesitamos nutrirnos de la voluntad de Dios. Amén. Sin la voluntad de Dios, nuestra vida no es que sea vana, pero no está completa. Y Dios dice que nos ha dado vida, vida nueva, vida abundante. Entonces, en la vida, en estas etapas de la vida, o partes, o compuestos, va implícita la voluntad de Dios. Por voluntad de Dios tenemos vida, porque usted y yo en sí mismos no podemos darnos vida, sino solo Él. Vida nueva no podemos tener en nosotros mismos, ¿no? Él es quien provee la vida nueva a través del Espíritu de Cristo. Y tampoco podemos tener esa vida abundante realmente. Puede tener un hombre una abundancia física porque hace deporte, porque hace ejercicio, por muchos factores. Puede tener una vida económica abundante porque se ha esforzado, tiene un buen empleo, un buen negocio, y eso le permite tener abundante dinero. Usted puede verlo en el mundo, hay hombres y mujeres que han tenido tal éxito que ganan millones, pues una película les deja no sé cuántos decenas o cientos de millones. Otros, como el dueño de Amazon, ¿verdad?, que es el hombre más rico del mundo, dice, ¿verdad?, que por haber creado esa, ¿qué es? Una plataforma, así como el otro que creó Facebook, el que hizo la empresa Apple, Windows y todo eso, pues, o sea, es gente que ha llegado a tener cantidades enormes de dinero. Y eso nadie lo niega, pero la abundancia espiritual, la abundancia de vida perfecta, solo Dios, ¿verdad? Solo Él. Solo Él puede darnos ¿qué? Solo Él puede darnos eso. Entonces, nos es necesaria la voluntad de Dios. Juan 6:38 dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, oiga, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí Jesús está diciendo que Él tenía su propia voluntad. Él podía haber venido a la tierra a hacer lo que Él quisiera, pero no fue así, sino que Él vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Entonces todos, los niños, los jóvenes, los adultos mayores y todos tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Eso implica que tenemos que ser obedientes en todo, porque eso es el ejemplo que nos dio Jesús. Aprender a ser obedientes. Entonces, la voluntad de Dios primero es eternamente fija, es inmutable y no tiene posibilidades de cambio. La voluntad de Dios es una. Y entonces, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, aceptemos o no, la voluntad de Dios va a suceder sin que nadie lo estorbe. Por eso dice la palabra que Él va a terminar la obra que inició en cada uno de nosotros de manera perfecta. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta. Entonces, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que cambiar nuestro chip y dejar de hacer las cosas que creemos nosotros que es lo mejor y empezar a buscar para nuestra vida la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque las determinaciones de Dios son perfectas, porque están en Él, en sí mismo. Esa voluntad es parte del carácter, parte de la naturaleza de Dios, y Él es perfecto. Si me permite, le voy a leer lo que escribió el hermano Pablo. Dice de la siguiente manera. Se llama La llave destructora, se llama el título, usted lo puede buscar. En el año de 1944, era el año 1944 y la Segunda Guerra Mundial hervía en su última etapa. Estaba por comenzar la batalla final, la de Berlín, Alemania. Fue entonces que la fábrica Mercedes-Benz recibió un pedido oficial. Tenía que fabricar un automóvil completamente a prueba de balas. Esto incluía puertas blindadas, cristales irrompibles y un motor de 400 caballos de fuerza, capaz de hacer correr el vehículo a más de 200 kilómetros por hora. Era como diría un americano, un muscle car, un carro musculoso. Debía estar tapizado con el más fino cuero, contar con teléfono, radio y aire acondicionado y ser completamente automático. Estaba destinado al mariscal Goering. Ese señor fue uno de los criminales más grandes de guerra. Como último detalle, debía proveérsele de un mecanismo especial en que con solo al mover una llave, esa joya mecánica pudiera desintegrarse instantáneamente. El mariscal Goering lo usó muy poco tiempo. Poco después, Berlín cayó, a todos los jefes alemanes los arrestaron, Hitler se suicidó y Goering mismo, ingiriendo una pastilla de veneno, también se quitó la vida. El famoso Mercedes-Benz fue confiscado por las tropas invasoras y posteriormente vendido a un coleccionista por $165,000. En aquel tiempo era una cantidad enorme. El nuevo dueño que compró el auto para exhibirlo poseía ahora no solo una joya mecánica, sino también una reliquia histórica. Pero era asimismo dueño de una bomba, pues con el más mínimo descuido, el mal uso de esa llavecita haría desintegrar por completo ese tesoro. El ser humano, como aquel Mercedes-Benz, es un tesoro incalculable, de incalculable valor.
y que también tiene una llavecita que controla su vida, ¿no? Esa llave es su voluntad, que es el elemento dentro de él que lo distingue de la bestia, o sea, del animal. La voluntad es la parte muy especial del ser humano que le da la capacidad de imaginar, de creer, de soñar, de amar. Es la parte que le permite tener fe, experimentar esperanza, creer en sí mismo y conocer a Dios. Pero esa misma voluntad es la llave que puede desintegrar totalmente el tesoro que es él mismo. Nuestra voluntad nos destruirá si no está sometida a la voluntad de Dios. No podemos sin Dios regir nuestra vida sin destruirnos a nosotros mismos. Entreguémosle nuestra vida y ahí termina el hermano Pablo haciendo el llamado. Tremendo, ¿verdad? La voluntad es una llave. Es la llave que usted tiene y la llave que yo tengo, la cual nos permite tomar decisiones, hacer acciones, tener pensamientos, sueños que nos pueden llevar por el lado positivo o por el lado negativo. Hay mucha gente que destruye su vida, y no estoy hablando solo de la gente del mundo, sino los creyentes, y eso es lo más tremendo. Como decía el apóstol Pablo, que en medio de las congregaciones suceden cosas, se dicen cosas, se hacen cosas que ni entre los inconversos se mencionan. Y usted puede verlo en muchos lugares. Hacemos, decimos, pensamos cosas que destruyen nuestra vida, de los que están a nuestro alrededor, que destruyen congregaciones. ¿Por qué? Por querer hacer nuestra propia voluntad. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, que realmente, que realmente Él, que era el Hijo de Dios, vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Cuánto más nosotros, que somos criaturas de Dios, que somos creación de Él, y que hoy, por la misericordia de Él, nos hemos vuelto hijos de Él, porque salió de su corazón darle la oportunidad al hombre, al ser humano, de ser redimido, de ser nacer de nuevo. Y eso no es por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Ahora, ¿qué se necesita para alcanzar eso? Se necesita rendir la voluntad. Todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, ese día cuando usted y yo decidimos reconocer que éramos pecadores, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer y, como hemos dicho, aceptarlo como Señor y Salvador, ¿verdad? Ese día rendimos nuestra voluntad, nos humillamos delante de Él, ahí nos olvidamos de nuestros planes, de nuestros sueños, de nuestros deseos, de todo eso. Y mire, yo creo que así como sucedió ese día, debería de suceder todos los días de nuestra vida. Por eso es que cada día es importante humillarse delante del Señor, reconocer que solo en Él podemos estar bien, que solo en Él tenemos vida, como le dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras que nos dan vida eterna. No tenemos a dónde ir. Mire, usted y yo podemos pasar lo que nos resta de existencia en esta tierra haciendo nuestra voluntad. Y le puedo asegurar que nuestra vida no va a ser como Dios quiere que sea. Vamos a tener, no estoy hablando de perder salvación, estoy hablando de perder calidad de vida en esta tierra. Yo creo que quienes tuvieron la mejor calidad de vida que está escrito
que tenemos testimonio escrito, fueron los primeros seguidores de Cristo. Usted dirá, pero pastor, ellos sufrieron persecución, sufrieron desprecio o menosprecio, sufrieron latigazos, sufrieron cárcel, murieron de manera violentas, sí, eso es físicamente. Pero cuando usted y yo llegamos a entender, a aceptar y a comprender la voluntad de Dios, nuestra vida pierde, nuestra voluntad propia pierde importancia. ¿Por qué? Porque se llega al entendimiento, a la comprensión, al conocimiento de que la vida que Dios da, la vida espiritual, es mucho mejor y mucho más elevada. Pero mientras no decidamos rendir nuestra voluntad a Dios y aceptarla de Él, esa clase de vida no va a llegar. Humanamente, Pablo sufrió, innegable, ahí está escrito en la Biblia, usted lo puede leer a partir de los Hechos, el libro de los Hechos, usted puede ver el sufrimiento de cada uno de los apóstoles, de cada uno de los seguidores de Cristo, hombres, mujeres, que tal vez no desarrollaron una vida como la de Pablo, porque Pablo fue alguien que fue escogido para hacer un trabajo específico por Dios, pero habían hombres y mujeres que hacían cosas que la Biblia no las menciona, porque no alcanzarían los libros para escribir todo lo que ha sucedido y lo que ha dicho Dios. Hombres que antepusieron su situación, su vida por ayudar a otros, por llevar la palabra, porque entregaron su voluntad a Dios. Entonces la gente dice, pero eso sucedió allá en el principio. No, si fue dejado y fue escrito para que nosotros tomáramos ese ejemplo y pudiéramos repetir eso. ¿Cuánta necesidad no hay hoy en la tierra? Pero ¿por qué no cumplimos con la voluntad de Dios? De dar de beber al sediento, de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo, de visitar al encarcelado, de llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Mire, es tremendo ver que todavía en estos tiempos la gente está discutiendo si hay que diezmar o hay que ofrendar. Están discutiendo cosas que realmente no abonan en nada a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, de hacer la obra que Dios dijo que hiciéramos. ¿Para qué se hacían las colectas en el Nuevo Testamento? ¿Para qué la gente vendía sus propiedades y entregaba a los discípulos lo que había captado? ¿Para qué lo hacían? Para el bien de todos. Entonces el problema es que se ha desvirtuado eso. Hoy creemos que el bien de todo es tener lujos en un templo. Y discúlpeme si se siente alguien agraviado, pero realmente no es para eso. No es para tener lujos en los templos. Es para que toda la comunidad pueda vivir, pueda tener alimento. Por eso dice en el Antiguo Testamento, y haya alimento en mi casa, que es la casa de todos, la casa de Dios. Entonces, todavía, ¿por qué? Porque hemos desvirtuado, queremos desvirtuar, no queremos hacer lo que Dios enseñó y dejó en su palabra para que fuera un ejemplo para nosotros, para poder seguirlo haciendo. Y así muchas otras cosas. Este es un ejemplo que le pongo. Porque no queremos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Fíjense, le voy a poner otro ejemplo de la voluntad. Cuando Jesús dice que estaba en una reunión compartiendo la palabra, y entonces llega uno de los discípulos y le dice, Jesús, allá afuera están
tus hermanos, tu madre y tus hermanos. Los hermanos carnales de Jesús, no los hermanos como nos conocemos hoy en Cristo, sino los hermanos en la carne. A eso le llegaron a avisar que estaban afuera. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Vayamos allá a Mateo 12:50. Dice Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No está diciendo de que para convertirse en creyente hay que hacer que el hacer la voluntad del Padre lo convierte, sino que lo que está diciendo es que la voluntad de Dios es la señal de que una persona es hijo o hija de Dios. Entonces, ¿cómo van a saber que usted y yo somos hijos de Dios? Porque hacemos la voluntad de Dios el Padre y no la de nosotros. Porque el mundo hace su propia voluntad, la voluntad personal de cada uno. Pero los hijos de Dios, como dice el Señor, hacen la voluntad del Padre que en el caso de Jesús que lo había enviado y en el caso de nosotros que nos ha adoptado. Entonces, la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios es una señal de que yo como persona, como ser humano, soy hijo de Dios. Entonces, aquí hay algo bien especial. No todos los hombres y las mujeres del mundo son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que han creído en Jesús y los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, por ejemplo, le dice a Nicodemo, ¿y qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Le dice, ¿cómo puedo yo nacer otra vez si soy un viejo, si ya soy un hombre? Pues yo no puedo entrar en el vientre de mi madre. Entonces viene el Señor y le dice, ay, si no entiendes las cosas que te hablo aquí, ¿cómo vas a entender las otras espirituales, los misterios y todo eso? Es necesario que nazca, le dice, del agua y del espíritu y del agua. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que para nacer de nuevo es necesario nacer del espíritu y del agua. Entonces, es necesario nacer de la palabra. No está hablando del agua física, del bautismo en agua, no. Está hablando del bautismo en la palabra, de que usted y yo la creamos y la hagamos. Por eso dice, no seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, para nacer de la palabra es cuando uno la escucha, la comprende, la asimila y la hace. ¿Y quiénes son esos? Los que tienen la mente de Cristo y la han desarrollado. Esa es parte de la voluntad de Dios, que usted y yo ya no tengamos la mente humana, sino la mente de Cristo. Por eso Romanos 12:2 dice que nosotros debemos de transformar el espíritu de nuestra mente para tener una mente diferente y una actuación diferente. Porque entonces ya no vamos a actuar por voluntad propia, sino por voluntad del Padre, del Espíritu de Dios. Y es cuando entonces nos volvemos obedientes a Dios. Es ilusorio y engañoso profesar la fe cristiana sin cambios en la vida. Yo no puedo decir que soy un cristiano si mi vida no cambia, si sigo haciendo, diciendo, pensando como piensa el mundo, como piensa el hombre animal y no el hombre espiritual, como piensa el hombre mundano y no el hombre espiritual. El del mundo es el del mundo. Él está perdido. Pero usted y yo, que somos
hijos de Dios porque creímos en Jesús, hemos creído y seguimos creyendo y creeremos en Él, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si uno de los propósitos de este mundo es que la gente cambie cómo piensa, ¿por qué cree que ahora hay ese movimiento de emprendedurismo? Precisamente para que la gente cambie su forma de pensar. La gente nos enseñaron, a los de una época, a los de una generación, nos enseñaron a creer que deberíamos depender de un salario, de una profesión, de estar metidos en una empresa que otro creó, que otro se imaginó, que otro emprendió. Hoy el pensamiento es que todos, o la mayoría, se vuelvan emprendedores. Y si el mundo busca cambiar la forma de pensar, imagínese a Dios queriendo que usted y yo cambiemos nuestra forma de pensar y lleguemos al pensamiento excelente, al verdadero pensamiento con la mente de Cristo. La gente busca la manera equivocada, la voluntad de Dios. Y mire, no hay donde perderse. La voluntad de Dios es accesible para todos. ¿Por qué? Porque está escrita. Ahí está en la palabra. Lo que pasa es que no tenemos el hábito de leer, y mucho menos de leer la Biblia. Pensamos que con haberla leído una vez, ya lo sabemos. Mire, la Biblia hay que leerla una, otra y otra y otra vez. Créame, yo nunca, disculpe la expresión, nunca de los jamases había entendido este versículo como lo he entendido hoy. Nunca se me cruzó por la mente que cuando Él dice, hágase tu voluntad, estaba diciendo, yo también tengo mi voluntad, pero quiero que se haga la tuya. Antepongo mi voluntad a la tuya. O sea, perdón, antepongo tu voluntad a la mía. O sea, pongo mi voluntad abajo para que la tuya sea la que se haga. Yo nunca lo había visto así. Y no es que él por primera vez haya leído yo este versículo. Este versículo lo he leído muchísimas veces. He predicado sobre la voluntad de Dios varias veces y nunca había visto esto así. Cada vez estoy entendiendo más lo que es la palabra de Dios, pero es necesario leerla. Porque si no la leemos, nunca vamos a saber. Y por eso es que paramos diciendo cosas que no son, ¿verdad? Ni una hoja cae si Dios no lo permite, ¿verdad? Y ese versículo no existe. Se lo inventó a saber qué hermano y en qué libro de según San Maclovio está ahí, ¿verdad? Según él. Y esas son herejías. Quitarle o agregarle a la Biblia, mocharla o aumentarle. Por eso es que dice que nadie le puede agregar nada, pero le agregamos. Por eso es que es mejor leer las cosas. Yo sé, hay gente que se aprende de memoria y que lo felicito porque realmente no es de todo mundo eso, el poder leerlo así. Cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, dice nuestro hermano, está hablando de él y del hermano Sóstenes. Y en el capítulo 2, versículo 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Esa es la pregunta que hace Pablo a todo el conglomerado, lo cual lo hago hoy a todos los que estamos escuchando esta prédica. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Entonces viene Pablo y da una respuesta excepcional. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
No es para que lo instruyamos, sino para que le conozcamos. Pero, ¿quiénes tienen la mente de Cristo? Por derecho todos. Porque la voluntad de Dios es que usted, yo, todos los que estamos aquí, todos los que me están escuchando, tengamos la mente de Cristo. Pero no todos la desarrollamos o la desarrollan. ¿Por qué? Porque no rinden o no rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y seguimos pensando con esta propia. Permitamos, que nos instalen el cassette y se empiece a correr en nuestra mente. Y empecemos a pensar diferente. Y entonces ahí va a suceder Romanos 12:2. Yo quiero ir terminando porque hoy vamos a celebrar Santa Cena. Si no cambiamos de nuestra forma de pensar, si no rendimos nuestra voluntad, probablemente nos lleve a destruirnos, o al menos a no alcanzar ese nivel de vida que Dios quiere que tengamos, esa vida que Él nos ha prometido. No podemos, sin Dios, regir nuestra vida, sin destruirnos a nosotros mismos. Romanos 12:2 expresa dos mandamientos. Hay dos opciones ahí. La primera es que no debemos de conformarnos a esta época. Y la segunda es que hay que transformarse por medio de la renovación de la mente. Y para renovar la mente hay que entregar la voluntad. Estas dos opciones determinan dos estilos de vida. Cuando no cambiamos nuestra mente, cuando no rendimos nuestra voluntad a Dios, entonces nos vamos a conformar con esta época, con este mundo. Y vamos a seguir viviendo mundanamente. Y vamos a ser cristianos mundanos. Cristianos salvos, pero mundanos. Con acciones mundanas, con dichos mundanos, con pensamientos mundanos, con sentimientos mundanos. Y por eso es que uno ve en las redes sociales lo que escriben, lo que piensan, lo que sienten, porque ahí lo dicen. Y ese es pensamiento mundano. La segunda es transformar la mente, y eso transforma la vida. ¿Por qué? Porque ahí está actuando la voluntad de Dios. Está operando la mente de Cristo. Son opciones opuestas, porque una expresa la vida mundana y la otra la vida espiritual, la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad vas a hacer, hermano? ¿La tuya o la de Dios? Yo quiero que esta mañana terminemos orando para que la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Padre, que esta mañana tu palabra, Señor, que hemos entregado, venga, Señor, como la semilla que es, a caer en buena tierra. Y que produzca en su tiempo el fruto que tú demandas, al 30, al 60 y al 100%. Que podamos ser transformados en nuestra forma de pensar y de actuar, a través de un cambio en nuestra mente, Señor, para que podamos obrar en tu voluntad, Señor, vivir en tu voluntad, Señor, y morir en tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy queremos participar de la Cena del Señor. Yo espero que usted haya estado preparado. Lamento no haberle informado, pero usted sabe que todo primer domingo de mes celebramos la Cena del Señor.
Eso es para hacerlo en grupo o en conjunto, pero en cada casa podría hacerse cuando el Señor ponga en nuestros corazones hacerlo. El apóstol Pablo dejó escrito lo que le había sido enseñado. Pablo no participó de la cena que tuvo el Señor con sus discípulos, que tradicionalmente se conoce con la cena de los apóstoles, pero realmente es de los discípulos. Y no tampoco dice que es la Santa Cena la palabra, sino que dice que es la cena del Señor. Es santa porque ahí está el santo de los santos. Entonces Pablo dice que él escribe en Corintios para trasladar lo que había recibido del Señor. Oiga, lo pudo haber recibido a través de alguna enseñanza que recibió por los hombres, o lo pudo haber recibido directamente del Señor. Yo soy de los que creen que lo recibió directamente del Señor. Privilegio enorme. Entonces él escribe y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias a Dios, o gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios hoy, por todo lo que es Dios con usted, por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Agradézcale hoy a Dios, porque usted tiene el privilegio de ser salvo y lo más importante, de ser hijo de Dios. Comamos. Asimismo, dice, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es parte de la voluntad de Dios. Que participemos de esto para recordar lo que hizo por nosotros y para tener el compromiso de anunciar su muerte hasta que Él regrese. Tomemos de la copa. Señor, gracias esta mañana por la bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra, de estar en tu presencia, Señor, de ser ministrados por tu Espíritu, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos ayudes, que siempre nos protejas y nos proveas, Señor. En Cristo Jesús, que tu paz y tu gracia estén con nosotros. Amén.